Juliana Mosconi, que nos va a presentar aplicaciones biomédicas de hidróxidos dobles laminares. Buenas, ¿qué tal? Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar que sea lo más cortita y amena posible. Les quería contar un poco qué es lo que estuve haciendo, qué difícil que es hablar con micrófono. ¿Qué es lo que estuve haciendo en estos años de postdoc? Yo soy doctora en ciencias biológicas y ahora estoy haciendo el postdoc bajo la supervisión de... era el otro. Del Ricky y de Ricardo Rojas y Delgado y Santiago Palma de farmacia. Bueno, vamos a empezar por el principio, si les parece bien. Muchos de ustedes ya deben saber, pero bueno, hay otras personas que no. Los hidróxidos dobles laminares son sólidos inorgánicos, tienen una estructura muy similar a lo que se llama hidrotalcita, que es un mineral natural. Está conformado por cationes metálicos divalentes en su mayoría, que están parcialmente reemplazados por cationes metálicos trivalentes. Esa diferencia de la carga positiva en el espaciado interlaminar permite que estabilice una variedad de aniones, no voy a decir infinita, pero altísima, ¿sí? Entonces, un poco en eso radica su magia, usar estos hidróxidos dobles laminares. Acá tenemos una fotito esquemática de cómo son, y esto es un SEM, tienen una forma característica de hexágono. Esto es uno de un LDH que está intercalado con carbonato, con cloruro. Entonces, bueno, ¿por qué se utilizan estos hidróxidos dobles laminares? Ya hablamos un poco qué son. Se usan porque tienen una síntesis bastante sencilla, son económicos, dentro de todo, por supuesto. Permiten, como intercalan esos aniones, permiten darle ciertas estabilidades, ¿sí?, a los aniones frente a estímulos como la temperatura, oxidación, la temperatura. Entonces permiten proteger ciertos aniones. Lo otro que tienen muy bueno es que mediante la difusión de aniones del medio pueden liberar los aniones intercalados de una manera un poco más modulada. Entonces, ya un poco spoileé, ¿para qué los vamos a usar? Hay muchas áreas en las que uno puede usar los hidróxidos dobles laminares, pero hay tres grandes áreas que son como vehículo de aniones, de drogas, fármacos, para retención de aniones, que es la forma contraria, digamos, por ejemplo, para captar pesticidas o ciertos aniones inorgánicos que sean contaminantes. Y otra de las grandes áreas es para catálisis, pueden ser como soportes de catalizadores o ellos mismos muchas veces pueden catalizar ciertas reacciones por esta mezcla de hidróxidos metálicos. Suelo hablar muy rápido, así que cualquiera me puede avisar y frenar. Bueno, de todas estas aplicaciones, de estas grandes áreas, nosotros vamos a elegir dos que son aplicaciones biomédicas. Hay una que está bastante desarrollada, que es la formulación tópica para vía oftálmica, las viejas y conocidas gotitas para ojos. Y hay otra aplicación biomédica que vamos a hablar un poco más adelante, que es para revestimiento de heridas, apósitos para revestimiento de heridas. Bueno, para la primera aplicación, que nosotros nos dimos la tarea, que es la de vía oftálmica, nuestro objetivo era preparar una formulación apta, obviamente, para vía oftálmica, que nos permita dar una alternativa al tratamiento de la uveitis. Para quien no sabe, la uveitis es la inflamación de la uvea. La uvea es un conjunto de tejidos del ojo que está conformado por la coroides, por el iris y por el cuerpo ciliar. O sea, sería todo esto ahí. La uvea se puede inflamar por diferentes causas, ya sean infecciosas, por una lesión o por una cuestión alérgica inflamatoria. Y el tratamiento de la uveitis consiste, como primera línea, usar corticoides. Y para casos que son más bien moderados o graves, en vez de una gotita, se usan inyecciones intraoculares, con lo que eso puede significar como baja adherencia de los pacientes y demás. ¿Se entiende, no es cierto? El problema que estamos tratando de resolver. Perfecto. Así es. Bien, además de que estaría buenísimo evitar la inyección intraocular, los corticoides también tienen bastantes efectos adversos, sobre todo a nivel tópico ocular, como aumento de la presión del ojo, irritabilidad, lesiones, deforman el tejido, demás. Todo eso en uso crónico.
Además de la uveitis, el ojo en sí mismo tiene un par de desafíos extra. Los requisitos físico-químicos para la formulación que vamos a utilizar son bastante específicos. Hace falta que sean factibles de ser esterilizados, hace falta que tengan un tamaño de partícula que sea lo más pequeño posible para que no genere el efecto de objeto extraño. La isotonicidad y el pH también son muy importantes. ¿Qué pasa? El ojo está pensado, si es que está pensado, está diseñado para no absorber nada, ¿sí? Es una cavidad estéril que está en contacto con el exterior. Entonces, todas estas cosas que están acá también funcionan como barrera para que nada ingrese, es la gracia. Nosotros lo que estamos haciendo es el efecto contrario, intentando generar el efecto contrario. Dentro de los mecanismos que tiene el ojo para evitar que cosas ingresen, es que el tiempo de residencia, por ejemplo, de las formulaciones, una formulación promedio, es como máximo de 2 minutos, después viene la lágrima y te lo barre. Hay un montón de mecanismos de eliminación, entre ellas la conjuntiva y el conducto nasolacrimal, que se lleva al menos el 95% de la formulación que uno le pone en el ojo. Entonces, nos encontramos con que tenemos un 5%, en el mejor de los casos, de porción activa, que tiene que permear en menos de 2 minutos. No sé si se entendió un par de los desafíos que tenemos. Bien. Bueno, como ya dije, una de las alternativas que nosotros proponemos es cambiar el corticoide, ¿sí?, por estas moléculas que son antiinflamatorios no esteroideos. Nosotros hicimos la prueba de intercalar ibuprofeno, ketoprofeno y ketorolac dentro de LDHs. Las LDHs serían los que nos permiten aumentarle la efectividad al AINE para poder llegar a la efectividad del corticoide, porque el corticoide, por supuesto, que se utiliza porque tiene más potencia analgésica que estas moléculas. Entonces, de esta manera nosotros podríamos vehiculizar, aumentar la permeabilidad de las drogas y quizás llegar a una eficiencia comparable. Bueno, el primer paso de la formulación es la síntesis. Nosotros tenemos como condición de síntesis la coprecipitación, la hicimos a pH constante. Se utilizó esta relación de aniones. Como catión divalente utilizamos el magnesio, como trivalente el aluminio, y una relación de anión respecto del aluminio de unos 5 a 1. Eso está ahí. Una de las variables que utilizamos para mejorar el tamaño de la partícula que obteníamos y la carga, porque la droga se puede intercalar dentro del hidróxido o quedar absorbido. Eso va a generar una diferencia después en la liberación. Nosotros necesitábamos que esté lo más intercalado, que la mayor cantidad esté intercalada y que sea una gran cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos una prueba para ver a dónde poníamos el tratamiento hidrotermal dentro de la síntesis. Obtuvimos esto de acá y haciendo el análisis de qué es lo que se obtenía en relación de los cationes divalentes y trivalentes, cuál era la carga que se obtenía al final del AINE y el potencial Z, que esto nos dice si está intercalado o está absorbido en la superficie. Decidimos entonces que el tratamiento hidrotermal tenía más sentido hacerlo después de la síntesis, antes de los lavados. No importa, la cosa es que obtuvimos estas LDHs que tenemos acá. Las LDHs que obtuvimos con esas condiciones de síntesis, una vez que ya las determinamos, tienen un tamaño más o menos chiquito de 150 nanómetros. Hasta ahí estamos bien. Lo que sucede es que se aglomeran, como ustedes pueden ver. De hecho, eso se puede ver en que pierden un poquito la forma del hexágono típico que tienen las LDHs. De todas maneras, con el tamaño, hasta ahí veníamos más o menos bien. Había que ver qué hacemos con lo aglomerado que estaban. Hicimos un estudio de DRX para hacer el análisis de la cristalinidad. Acá es donde lo tenemos. Vemos que son cristalinos lo suficiente para intercalarlos, pero también tienen alguna parte de amorfo, y eso no está mal porque va a permitir entonces que se solubilice un poco mejor. Bueno, acá tenemos el análisis que le hicimos de TG. Con todos estos estudios nosotros podemos sacar cuál es la fórmula, ¿sí? Con TG nosotros sabemos qué cantidad de agua tiene absorbida la LDH, qué cantidad de carga orgánica tiene del fármaco y cuánto es esto que queda final, cuánto es lo que traía de óxidos metálicos. Con toda esa composición nosotros podemos sacar entonces cuáles son las formulaciones, la fórmula química de cada uno de estos complejos.
Bien, una vez que obtuvimos entonces los LDHs, los 3, cada uno con su AINE, teníamos que encontrar la forma de vehiculizarlos. El vehículo iba a ser un polielectrolito. El polielectrolito no era una decisión menor porque necesitábamos que logre estabilizar a las LDHs de manera que las logre dispersar porque las teníamos aglomeradas y que además funcione no solo como estabilizante, sino además como viscosante para quizás aumentar un poquito el tiempo de retención que puede estar una formulación en la superficie del ojo. Después de muchas pruebas, y acá ya llegamos, esto ya está todo en el punto final, después de muchas pruebas encontramos que carboximetilcelulosa al 1% y cloruro de sodio de manera de tener una formulación isotónica, nos daba una formulación que permite sobre todo espesar o viscosar a la formulación y estabilizar a los LDH, se dispersaban de manera estable. De ahí partimos a hacer los ensayos de liberación. Queríamos ver cuál era el efecto que tenía la LDH sobre esta formulación. Entonces se prueban las dos formulaciones, donde vemos acá los gráficos que están en negro son los que tienen LDH, los puntos rojos son los que no tienen LDH, y se ve claramente que en los casos donde están vehiculizados los AINES hay una disminución de la velocidad de liberación, ¿sí? Eso a nosotros nos permite pensar en una formulación de liberación modulada, ¿sí? Lo otro que vemos también, nosotros hicimos una correlación de la cinética de estas 3 formulaciones. En el caso de ketoprofeno y ketorolac sigue un modelo de Iguchi donde significa que la difusión del anión, esto que yo decía del intercambio que viene de los aniones del medio, que lo intercambian por la droga que yo le puse, es lo que gobierna la liberación, eso quiero decir. En el caso del ibuprofeno, nosotros vimos que la correlación se da con un modelo que se llama Korsmeyer-Pepas. Eso significa que hay 2 procesos que están sucediendo ahí, que es la difusión, que es la que expliqué recién, y la disolución, y eso se da porque el ibuprofeno estaba intercalado de manera en forma ácida y no en forma de anión, ¿sí? Entonces el ácido tiene que además disolverse. Bien, lo otro que hicimos fue un estudio reológico, por esto que yo les decía que la viscosidad era muy importante porque necesitábamos aumentar un poquito el tiempo de retención. Bueno, hicimos el análisis y vemos que todas las formulaciones respecto de la original de la CMC sola tienen módulos de carga y de pérdida un poquito más altos que la original. Eso significa que hay una pequeña interacción entre la LDH que nosotros le ponemos a la CMC con la CMC, ¿sí? Ahora, en todos los casos, excepto en ketoprofeno, vemos que se comporta como un fluido viscoelástico, ¿sí? Ahora, en el caso de ketoprofeno encontramos una pequeña gran diferencia, y es que el módulo elástico arranca mucho más arriba que el módulo viscoso y a bajas fuerzas de deformación, ese comportamiento cambia y se pierde la interacción que veníamos teniendo de la LDH ketoprofeno con CMC. Esto de acá, bueno, eso es lo que acabo de decir. Esto de acá es un típico comportamiento de un sólido viscoelástico. Eso significa que hay una mayor interacción entre la nanopartícula que yo le puse con CMC que en las otras formulaciones, ¿sí? Hay una interacción, no sé si un entrecruzamiento, pero una interacción más fuerte con el vehículo. Por último, hicimos un ensayo de bioactividad seria que se llama de mucoadhesión. Acá lo que vemos es la interacción entre las nanopartículas, o en el caso de los AINES solos, con la mucina. En el caso de que se modifique el potencial Z de la mucina, nosotros sabemos que eso que le estamos agregando interacciona y tiene una mucoadhesividad. Nosotros lo obtuvimos para las 3 formulaciones que probamos. Bueno, todo esto está desarrollado en un paper que estamos mandando ahora. Bueno, por si alguno después quiere interesarse un poquito más. Respecto de la segunda aplicación, y les juro que ya termina acá, respecto de la segunda aplicación, nos dimos a la tarea de encontrar un film que tenga una potencial aplicación para una piel lesionada, ¿sí? piel herida, un apósito para revestimiento de heridas.
No me voy a detener mucho en esto, pero lo que me parece importante es que en el caso de que uno tenga la piel herida, por supuesto que lo que hay que acompañar sería el proceso de cicatrización. Ese proceso se divide en 4 etapas, o en 3, depende del autor que uno elija. La coagulación, que es donde se forma el primer tapón. La inflamación, que es donde hay una gran presencia de fibroblastos, macrófagos y demás. En esta etapa es importante la prevención de la infección, ¿sí? Para que no se extienda todo este proceso. Después viene la etapa de la proliferación, que es donde hay mayor cantidad de fibroblastos, y en esta etapa se necesitan mayor cantidad de sustancias para poder generar una piel nueva, ¿sí? Regenerar. Y la última etapa es la de maduración, que es cuando cambia del colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1 para que sea más parecida la piel nueva a la original. Donde más podríamos ayudar utilizando un apósito sería en etapa de inflamación y de proliferación, ya sea evitando infecciones o previniendo infecciones o dándole quizás más disponibilidad de las sustancias que requeriría la piel para hacer una regeneración lo más eficaz posible. Bueno, entonces, con eso en mente, nosotros lo que hicimos fue sintetizar una LDH que tenga intercalado un antimicrobiano. Un antimicrobiano muy utilizado en las heridas es ciprofloxacina. Nosotros, acá está la ciprofloxacina, nosotros ya conocíamos las condiciones de síntesis porque esto viene de un trabajo anterior del grupo, así que lo que hicimos fue repetir esta síntesis y bueno, dieron casi los mismos resultados, con el mismo porcentaje de intercalación, que es más o menos un 50% del peso en peso, ¿sí? Esto que está acá es de donde vienen las condiciones de síntesis, ¿sí? Eso viene del grupo anterior. Y ahora viene la parte que es donde estamos ahora en este momento. Esto está completamente abierto. Nosotros, una vez que ya obtuvimos la LDH de ciprofloxacina, teníamos que, otra vez, vehiculizarlo y encontrar un polielectrolito que funcione para que sea permeable al oxígeno, que sea capaz de recibir agua, el exudado que puede llegar a tener una herida, que tenga ciertas propiedades mecánicas, que no sea quebradizo, que sea flexible, que sea biodegradable, biocompatible, demás. Otra vez, la elección del polielectrolito no era una cuestión menor y nosotros hicimos una cantidad enorme de pruebas. Acá solamente van a ver las que llegaron a buen puerto. Se probó en principio con alginato, con ácido hialurónico, con gelatina, con carboximetilcelulosa y la combinación de todos ellos. La que mejor nos venía funcionando era combinaciones entre estos tres, sacando al alginato, digamos, el ácido hialurónico, gelatina y CMC, pero teníamos una inhomogeneidad fuerte y eso genera que cuando necesitas hacer las pruebas mecánicas, el film no tiene las mismas propiedades en todos los sectores. Y teníamos, por un lado, los que tenían CMC eran poco flexibles, no se disolvían tan rápido, lo cual es positivo porque necesitamos que duren un tiempo considerable para evitar el recambio. Pero eran poco flexibles, eran quebradizos, eso no nos servía para tanto. Y los que no tienen CMC y tenían gelatina eran flexibles, mejoraban las propiedades mecánicas, pero tenían una disolución sumamente rápida. Entonces terminamos usando los tres, o sea, ácido hialurónico, gelatina y CMC en diferentes proporciones. Con esto pudimos mejorar las propiedades mecánicas, cambiando. Acá hay varias cosas en esta tabla, si alguien después la analiza me puede preguntar porque hay varias cosas cambiadas, hay como muchos ensayos metidos ahí adentro. Se cambiaron más de una variable y yo metí todo junto para que sea más fácil. Entonces, ¿qué logramos? Que se dispersen las LDH ciprofloxacina, que otra vez no es fácil que queden estables, se dispersan en CMC, logramos que sean homogéneos, logramos que tengan buenas propiedades mecánicas y nos faltaba todavía determinar si la disolución la habíamos mejorado o no. ¿Qué hicimos con eso? Hicimos un ensayo de hinchamiento, esto es un estudio sumamente preliminar. Y lo que pudimos ver es que a medida que se aumenta, ¿sí? la variable principal que estudiamos acá fue el aumento de la gelatina, ¿sí? Que era el polielectrolito que nos permitía que sea flexible, pero que también nos daba una mayor solubilidad del film.
Entonces fue el más sensible, digamos, el que tenemos que estudiar un poco más. Lo que vimos es que a medida que se aumenta la gelatina, obviamente aumenta la disolución, entonces se pierde la capacidad de hinchamiento, ¿sí? No mantiene su estructura. Pero en los otros, en los que son en estos primeros tres, ¿sí? No en este último, pero en los primeros tres, se obtiene una capacidad de hinchamiento de casi, en el caso del que tiene 0,5 de gelatina, que tiene la menor concentración, de casi 500%. Esto es porcentaje, ¿sí? Donde el 100% es el peso del film seco. Es decir, que logra hincharse al menos 5 veces. ¿Sí? Bien. Y eso sería todo hasta ahora. Por ahora venimos encaminados de esta manera. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Ahí empezamos con las preguntas. Gracias, Juliana. Nosotros hacemos algo parecido, pero no con hidróxido o óxidos doble lamelares como estos. Pero veo que vos tenés una buena propiedad en la primera parte, en la aplicación en oftálmica, eh, cuando hace referencia a la liberación controlada. Pero en esos mismos gráficos vos ves que libera mucho menos. Ay, qué difícil que es hacer esto. Para. Ahí, por ejemplo. Sí. ¿Ves que vos tenés, qué sé yo, alcanzo a ver desde acá? Sí, para ibuprofeno, a esto es... Liberaste un 20%. Claro. 10, y el ketorolac, que es el que más libera, tiene, sí, 40%. Claro. Este es mucho más soluble que los otros, sí. Considerando esto que vos decís de que en el ojo el tiempo de permanencia es muy bajo, ¿cómo ves esos resultados? Digamos, ¿te gustaría que fueran mejores de otra forma? No, creo que con esto uno puede trabajar, uno puede mejorar, desde el punto de vista farmacéutico, puedes mejorar la formulación para que sea, por ejemplo, más viscosa, que sea un gel en vez de una dispersión oftálmica, que es de lo que veníamos partiendo hasta acá, que sea un gel y que el gel quede, por ejemplo, en la zona de la subconjuntiva. Y eso me parece mejor porque hace falta, es más difícil la adherencia de un paciente que por ahí mejorar la formulación. Desde ese punto de vista. Gracias. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, bien. Excelente. Yo tengo una duda respecto a la aplicabilidad, o sea, digamos, a la evaluación o la posible evaluación de digamos, de lo que desarrollaron en pacientes, o si tienen alguna metodología, más que en pacientes, porque sé que es complicado porque lo he vivido yo en carne propia, si tienen alguna metodología planteada para la evaluación, digamos, en ensayos reales como tal. Sí. A ver qué. Sí, de hecho está pensado para hacer en un modelo, no fases clínicas, pero sí está pensado para modelos in vivo. Nosotros lo que estamos proyectando ahora es empezar con modelos in vitro en células, quizás se dé, hay que ver, porque es una cuestión de tiempo, es medio largo todo eso. Está pensado en principio in vitro y después pasar un modelo in vivo en ojos de conejos albinos. Que eso está, el modelo está desarrollado, pero nosotros todavía no hemos llevado la formulación ahí. Perfecto. Gracias. Modelo de uveitis. Vivo de uveitis. No sé si queda alguna pregunta que me haya pasado. Hola, una pregunta, nada que ver, pero veo en los últimos ensayos que ustedes hacen que manejan muchísimas variables y muchísimas condiciones. ¿No pensaron aplicar a lo mejor algún análisis multivariado? A ver, viendo, por ejemplo, los chicos que trabajan en química analítica que lo usan, no sé si es fácil cruzar todo, Sí. para que a lo mejor los ayude a ustedes a encontrar la formulación más rápido, digamos. Sí. Porque tenéis un montón de datos. Sí, y sí, creo se que podría mejor hacer. se Yo vengo podría haciendo hacer. de cambiar una variable porque en realidad era muy obvio que cuando te da mal, porque el film no se forma, por ejemplo. Hay un montón de... Entonces ya no tengo nada más que hacer. O cuando es quebradizo. Pero sí, es una buena idea. Bueno, le agradecemos a Juliana por su presentación.
y los esperamos en los próximos seminarios.